vimos la niñez y primera oración, y vimos el traslado de residencia y la pubertad. En la niñez vimos cómo ella, cuando tenía 5 años, esto voy a reducirlo, cuando tenía 5 años, pues le van a pasar dos cosas muy importantes. La felicidad de que, uy, se veían riquísimos los pan de arroz. Está alguien hablando. Chicharrón. Un tal Fanny está hablando. Bien, cuando tenía 5 años, pues le van a pasar dos cosas muy importantes. La primera es que comienza a hacer oración mental. Ya vimos cómo era aquello, cómo lo hacía, pensando las oraciones pues, más cotidianas, las reflexionaba. El Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, el Credo, en vez de recitarlas y ya está, lo que hacía era reflexionarlas y dialogarlas con Dios. Entonces, al dialogarlas con Dios, digamos, las convertía en oración mental. Bueno, y después también, digamos, en su corazón, ella iba repitiendo jaculatorias. Es decir, iba repitiendo pequeñas oraciones que poco a poco lo iban, digamos, uniendo cada vez más a Dios. Esa es una cosa. Y otra cosa que le ocurre con 5 años es que se hace tremendamente devota del niño Jesús. Y eso la va a marcar muchísimo. De tal forma que cuando Santa Rosa piensa en Dios, la imagen que tiene de Dios era del niño Jesús. Digamos que Jesucristo esposo, ella piensa en Jesucristo niño Jesús. Esa es su imagen. Y lo vamos a seguir viendo en esta segunda parte. Bueno, ya sabéis que con 10 años se trasladan a Quibes, que es un pueblo que está a 60 kilómetros de Lima, donde su padre pues, va a trabajar en una mina de plata, él va a ser el gestor de la mina. Y entonces, estando en Quibes, va a hacer la confirmación. Después, y una cosa muy importante es que le llega a sus manos la vida de Santa Catalina de Siena. Y eso la va a transformar su vida. Como ya pasó con mucha gente. Al leer la vida de Santa Catalina, decide comenzar o decide seguir a Cristo al estilo de Santa Catalina. De tal forma que, pues como ella hace voto de virginidad, se pone el velo, se corta el pelo, se pone el velo, va a hacer muchísima oración, va a hacer también muchas tesis y sobre todo va a vivir desde entonces como una enamorada de Cristo, como Santa Catalina. Es una enamorada de Cristo. Bien, y con 13 años, es decir, 2 años después más o menos, con 13 años, alcanza la oración de unión con Dios. De tal forma que ya para ella Dios no es alguien que está en el cielo o es alguien que está junto a ella, sino que Dios ya es alguien que está, digamos, abrazado a ella en su corazón. Ella se siente unida a Dios. Cuando ella reza, ya no reza a alguien que está junto a ella, sino a alguien que está unido a ella. Es algo que, digamos, es un paso muy importante, es un paso de unión muy fuerte. Y es entonces cuando comienza a tener visiones y también comienza a tener éxtasis. Todo eso ya lo fuimos ya explicando. Bueno, pues, bien, bueno, pues va pasando su vida y ya vamos ya al tema ya de la consagración. Vamos ya a empezar hoy, que era la página donde era más abajo. Lo tenía apuntado en un papel y el papel me lo he dejado en mi celda. Con lo cual, aquí. Ya está. Consagración a Dios. Bien. Bueno, pues en 1603, con 17 años, buscando aumentar su penitencia y vestir con más humildad, va a imitar a los terciarios franciscanos. Y para ello se va a poner una túnica de áspera estameña, como hacen ellos. Ya sabéis, la estameña es una lana muy vasta. Una lana muy vasta. Entonces, ella confecciona, y ya sabéis que ella era costurera. Su madre era costurera y aprendió a hacer costura y a hacer telas. Entonces, ella misma se confecciona esta túnica y se la va a poner pegada a la piel, pegada a la piel. Ya os digo, es una forma de hacer penitencia, llevando esas ropas pues tan desagradables, hay que decirlo, y tan incómodas. Y ya le va a llevar toda su vida, pegadas a la piel. Ya le va a llevar toda su vida. Yo os digo, y lo hace imitando a los terciarios franciscanos. Bueno, también ya con 17 años cada vez va sintiendo más fuerte la llamada de Dios, pero no sabe muy bien
cómo hacerlo, no sabe si como misionera, porque ya recordad, estamos en 1600, ¿en qué era? 1603 o por ahí, 1603, bueno, pues en 1597, si no recuerdo mal, es cuando se produce, a ver, que me he perdido, es cuando se produce el martirio de los misioneros de Nagasaki, donde mueren pues un grupo grande de jesuitas y de franciscanos. Y aparte de eso, van llegando cartas de misioneros que están en Japón contando, bueno, pues sus aventuras y sobre todo sus desventuras, porque después lo pasaba muy mal. Eso va llegando a Lima bueno, pues la gente lo va leyendo y va conociendo las noticias. Y recordad, cuando estuvimos viendo la vida de San Martín de Porres, cómo él también quiso ser misionero en Perú, porque se leían las cartas de los misioneros dominicos, se leían en el refectorio del convento del Rosario, y él, bueno, pues él quería ir para allá a ayudarles. Bueno, pues con Santa Rosa pasa lo mismo. Ella también escucha estas cartas, o probablemente también las lee, y entonces ella quiere ir para allá. Pero claro, tiene una gran dificultad, y es que tenía 17 años, y aparte, en aquella época, siendo mujer, era casi imposible ir de misionera. En aquella época, ¿eh? En aquella época. Otra gran vocación que tenía ella era la contemplativa. De hecho, ella pues era una mujer contemplativa desde los 5 años. Desde cuando empieza a hacer oración mental, ya era una mujer contemplativa. Y se sentía llamada por Dios a seguir profundizando en ese camino de la contemplación. Pero claro, ahí tenía otro problema. Y es que no había ningún monasterio de dominicas en Lima. Había franciscanas, creo que también había no sé si agustinas, había otro monasterio más, pero el hecho es que no había dominicas. Esa era una dificultad. Y entonces lo que va a hacer es, al año siguiente, en 1604, decide, digamos, canalizar su vocación contemplativa imitando a los antiguos monjes del desierto, a los monjes del siglo IV, V, que se iban al desierto en Egipto y ahí construían sus cabañas, formando colonias de monjes, y allí en la soledad de su cabaña ellos se unían a Dios. Entonces, ella, bueno, pues va a hacerlo, porque ella leía vidas de monjes del desierto y probablemente también dichos de los padres del desierto. Vamos a ver cómo nos lo cuenta don Gonzalo de la Maza. Recordad que don Gonzalo de la Maza era el dueño de la casa donde ella va a vivir sus 3 últimos años. Entonces, con don Gonzalo y con su mujer, pues hablaron de muchos temas espirituales. Y uno de ellos era hablar sobre los padres del desierto. Dice don Gonzalo en el proceso de canonización. Dice, fue muy grande el deseo de la quietud vivida en soledad, que este testigo conoció en la bendita Rosa de Santa María. Y así ella se lamentaba de no haber vivido aquellos tiempos en los que las almas salían a buscarla en los desiertos. Y en este deseo se encendía y regalaba más cuando oía leer o platicar sobre las vidas de almas solitarias, de las que ella pedía hablar con este testigo en muchas ocasiones. Y este testigo vio que la bendita Rosa ponía el cuidado posible con el fin de gozar de la soledad y la quietud. Como yo digo, ella, bueno, pues probablemente los frailes, los dominicos, pues le pasaron, pues probablemente la vida lausiaca de Palladio. Supongo que la habréis leído. Está muy bien la vida lausiaca. Se puede descargar en internet, ¿eh? Ponéis vida lausiaca de Palladio y se descarga en internet. Y son pequeñas vidas de los monjes del desierto, monjes y monjas. Y cuentan pues pequeñas aventuras suyas. Y también lecciones suyas. Está muy bien, ¿eh? La vida lausiaca. Bueno, probablemente ella leyó la vida lausiaca y también había libros que recogían por lo que se llaman los apotegmas o los dichos de los padres del desierto. Son pequeñas lecciones. Son pequeños dichos de varias líneas que están muy bien. Y probablemente los frailes dominicos le pasaron vidas suyas. Y por eso pues se sentía tan llamada. También había un ermitaño que era de Madrid, por cierto, que se fue a México y allí, bueno, pues fue un ermitaño y su vida fue muy conocida.
y la conoció, conoció su vida, no a él, conoció su vida, Santa Rosa, y ella misma cuenta, bueno, pues que ella muy devota de este madrileño que se hizo eremita en México. Bueno, el hecho es que le llamaba mucho la atención porque consideraba que era un camino pues muy bueno para ella para adentrarse más en la unión con Dios, y entonces lo que hace es, se hace una cabaña, como yo dije, se hace una cabaña en 1604. Hay otro dato muy importante de 1604, y es que ese año, por orden de Fray Juan de Fray Juan Lorenzana, de Lorenzana, del cual hablamos el otro día. Fray Juan de Lorenzana, ya sabéis, este fraile del convento de San Esteban, que es asignado al convento del Rosario de Lima para dar clases en la Universidad de San Marcos. Bueno, pues este llegó a ser provincial, y siendo provincial, en 1604 ordena la construcción de la Recoleta de la Magdalena, donde años más tarde, unos pocos años más tarde, va a ser fraile San Juan Macías. Bueno, pues Lorenzana, en 1604, manda a construir la Recoleta, que estaba a las afueras de Lima. Ya veremos ahora más tarde dónde estaba. Ya lo vimos el otro día, pero la volveremos a ver, la Recoleta. Yo creo que eso debería influir también en ella para construir ella su pequeña Recoleta, es decir, su pequeña cabaña. Bueno, seguimos. En esas estaba ella, en su cabaña, era muy famosa ya en Lima, y llegó a oídos de la abadesa de las Clarisas de Lima, pues que había que había una chica pues muy piadosa, se llama Rosa, y entonces decide llamarla para que sea monja, Clarisa. Entonces la manda a llamar, y entonces Santa Rosa le dijo que no quería ser Clarisa porque no quería, digamos, dejar de vivir la espiritualidad de Santa Catalina. Como Santa Catalina era domenica, ella quería ser monja domenica y no Clarisa. Pero le dice que no. Y se sabe por el proceso de canonización que hubo al menos otro monasterio que también la llamó para ser monja. Y ella siempre dijo que no, porque ella quería ser monja dominica y no de otra orden. Bueno, pues así van pasando las cosas, y como ya dije el otro día, ella tenía muchos pretendientes porque era muy guapa, y su madre la quería casar. Su madre y también su familia y sus amigos le decían, oye, pues deja de hacer, ¿por qué no aprovechas que eres muy guapa y te casas con un buen partido? Pero ella no quería. El hecho es que, bueno, ya con 20 años consigue convencer a su madre para que la deje, digamos, ser virgen consagrada y entrar como laica dominica en la Tercera Orden de Santo Domingo. Su madre ya la deja, por fin. Obviamente, ahí supongo que los dominicos también presionaron a la madre y al padre, sobre todo a la madre era la que más se oponía. Y consiguen pues que Santa Rosa tome el hábito. Entonces ya desde entonces va a ir vestida con el hábito dominicano, que es un hábito blanco, y el velo blanco de las terciarias, que las diferenciaba de las monjas dominicas, que iban con velo negro. Ya sabéis, Santa Catalina iba con velo blanco, aunque a veces en algunas imágenes aparece con velo negro, en realidad iba con velo blanco. Pero se va a dejar siempre debajo, con una especie como de camisa interior, la túnica penitencial, esa de estameña, del estilo franciscano, y lo llevaba para hacer penitencia. Bueno, bien, pues una vez que entra en la orden dominicana, decide profundizar aún más en su vida de eremita, y entonces tira la cabaña que había hecho con madera y junto a su hermano, con un hermano suyo, construyen una cabaña ya de adobe, que se conserva. Aquí está, como veis en la fotografía, esta está en la huerta, en la antigua huerta de Santa Rosa, que está ahora, digamos, en el jardín del santuario Santa Rosa de Lima, y se puede ver. Aquí está la cabaña que ella hizo con adobe. Aquí tenemos otra imagen, con su puertecita por donde se metía ella y una ventana. Como veis, está perfectamente protegida por un cristal para que no se estropee. Y ahí pues va a seguir con su oración. Bueno, pues en sus 16 corazones hay uno que parece que habla de esto. Hay uno que parece que habla de esto, que es el tercer corazón de Santa Rosa. Dice el tercer corazón. El campo lo dice aquí, dice, el campo del corazón lo llenó
Dios de su amor haciendo morada de él. Ahí está, es lo que ella escribió con su mano, y como veis recortó en tela pues un corazón vacío, con una cruz arriba y con cuatro alas. Bueno, pues por lo que cuentan los padres del desierto, cuando ellos entraban en su cabaña, la cabaña era la morada de Dios. Es ese sitio íntimo donde ellos, digamos, hacían oración para unirse a Dios. Para ellos su cabaña, su celda, era la morada de Dios. Y en esa morada de Dios, ellos, en su corazón, a su vez, hacían morada para Dios. No sé si me he explicado, pero digamos que cuando ellos entraban en la cabaña, digamos que ese ambiente de recogimiento y de intimidad con Dios les ayudaba para que su corazón se convirtiese, digamos, en una celda para Dios, en una morada para Dios. Es lo que Santa Catalina hablaba de la celda interior de Santa Catalina, que era su corazón. Santa Catalina era una mujer muy activa, pues digamos que su forma de estar unida a Dios era tener a Dios presente en su corazón. Su corazón para ella era su celda. Bueno, pues digamos que eso es lo que vivía Santa Rosa cuando se metía en la cabaña. Su corazón se convertía en su celda interior, al ejemplo de Santa Catalina. Y la celda, para que pueda en ella estar Dios a gusto, debe de estar vacía. Y por eso este corazón se distingue del resto porque está totalmente vacío. El resto tiene una llaga, tiene una cruz, ya veremos otros que tienen especie como de arpones, de flechas o de otras cosas, ¿no? O del niño Jesús o de Cristo. Este aparece totalmente vacío, porque es la morada de Cristo en su persona. Es la morada de Cristo. Y la morada de Cristo debe estar vacía de malos sentimientos, de malos pensamientos, de todas estas cosas que nos distraen. Y por eso, bueno, pues es el vaciamiento interior. Del vaciamiento interior nos hablan sobre todo los místicos renanos. El maestro Eckhart, Susón, Taulero, nos hablan del desasimiento. Y el desasimiento no es otra cosa que el vaciamiento, de dejar el corazón totalmente vacío para que se convierta en morada de Dios. De eso habla esta pintura de Santa Rosa, este collage de Santa Rosa. Y claro, cuando uno vacía su corazón y Dios lo llena, entonces su corazón vuela hacia el cielo, vuela, digamos, hacia las alturas. Y por eso pone aquí Santa Rosa, vuela para Dios, en cada alita. Vuela para Dios, vuela para Dios, vuela para Dios. Pone vuela con B, porque recordemos que escribe en el siglo XVII cuando el castellano todavía no estaba fijado. Por eso lo pone con B. Bueno, bien, pues esta es su experiencia de vivir unida a Dios en su corazón en esa cabaña que ella hizo. Aparte, ella sigue trabajando en la huerta, hacía costura para su madre, porque recordad, su padre se había quedado en paro, supongo yo que tendría algunos trabajillos por ahí, pero tiene toda la pinta de que la que mantenía la casa era la madre, con la costura. Entonces ella tiene que trabajar en la huerta, trabaja haciendo costura y aparte también da clases y catequesis a niños, atiende a enfermos y también acompaña espiritualmente a mucha gente que se acerca a la cabaña para hablar con ella. Por eso se hace tan conocida en Lima, porque mucha gente va a hablar con ella por cosas espirituales, por cosas físicas, que ya, como ya os dije, ella cuando tenía que curar a un enfermo no sabía qué hacerle porque ella no estudió medicina, ella iba a la capilla del Santo Nombre de Jesús del convento de los dominicos, del convento del Rosario, y allí se consultaba al niño Jesús. Y por eso el Señor Jesús es el doctorcito, porque es a él al que ella, digamos, consultaba las dudas que tenía sobre las enfermedades de la gente que iba a hablar con ella. Bueno, seguimos. Y también hace grandes ejercicios ascéticos. Santa Rosa, sobre todo, por desgracia, a Santa Rosa le hicieron sobre todo conocida por sus ejercicios ascéticos. En aquella época tridentina, en la cual la mística estaba puesta bajo sospecha, pues, digamos, se la va a valorizar, se la da valor por sus ejercicios ascéticos, de tal forma que, bueno, se exageran muchísimo, digamos, que para subrayar su santidad. Como la mística no podían hablar de ella, de lo que van a hablar sobre todo de sus ejercicios ascéticos. Bueno, ciertamente hacía muchos ejercicios ascéticos,
y tenían, digamos, como dos funciones fundamentales. Una, la más importante, es unirse amorosamente a su esposo. Ella era la esposa de Cristo y como buena esposa tiene que estar con su esposo a las buenas y a las malas. A las buenas está con sus consolaciones, cuando disfruta de él escuchando un canto de un pájaro. Bien, con todas estas cosas ella disfruta mucho con su esposo, pero también tiene que estar a las malas. Y a las malas es compartiendo los dolores de su esposo. Y por eso, bueno, pues ella hacía, digamos, ejercicios ascéticos de dormir poco o, bueno, otras cosas que hacía para, digamos, para compartir con su esposo el dolor en la cruz o el dolor de su pasión. Y eso le ayudaba muchísimo a aumentar su amor por su esposo. Cuando ella sufre por amor por su esposo, digamos que Cristo se une aún más a ella y aumenta su amor. Eso lo veremos ahora en un corazón que pintó, explicando esto. Bueno, y a su vez también los ejercicios ascéticos nos ayudan a todos para ganar dominio sobre nosotros mismos. Cuando de repente un día decidimos comer menos por Dios, comer menos nos cuesta muchísimo. ¿No? O sea, de repente decir, oh, bueno, pues hoy voy a comer menos. Hoy no me voy a tomar a Coca-Cola que me tomo todos los días en la comida. En vez de tomar Coca-Cola voy a tomar agua. O hoy, yo qué sé, pues en vez de hacer los 5 kilómetros que me ha mandado el médico, ando 10. Una cosa de esas. Bueno, pues sacrificándonos por Dios, digamos que tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Y eso es una cosa muy buena, porque cuando nos unimos místicamente a Dios, el dominarnos a nosotros mismos es fundamental, porque en la unión mística Dios nos pide hacer cosas que nos cuestan. Y si no tenemos dominio sobre nosotros mismos, es imposible. O sea, no, ay, me está llamando mi madre por teléfono, por acuerdo. Cuando me he extraído mi madre, a ver, me vuelvo, está hablando de la experiencia mística. Sí, efectivamente, o sea, cuando tenemos, es imposible ser un gran místico si antes uno no es asceta. Porque si uno no es asceta, no se domina a sí mismo. Y cuando no hay autodominio, no hay ascesis. Es imposible. Porque, como yo os digo, en las ascesis Dios nos pide cosas difíciles. Y si no somos capaces de hacer cosas difíciles, pues, pues no es imposible. Y por eso la ascesis es tan importante para el camino místico. El camino místico y el camino estético están unidos. Son dos cosas a la vez. No puede haber camino místico y ya está, ni camino estético solamente, sino que son dos cosas unidas. El camino estético ayuda a la mística y a su vez la mística da sentido a las tesis. Bueno, sigo. Aquí tenemos ya un corazón en el cual ella explica esto. Lo explica muy bien. Dice aquí, alrededor del corazón pone, oh dichoso corazón, que recibiste en arras el clavo de la pasión. Bien, en este corazón es muy interesante, no sé si lo veis, pero hay dos llagas, Está la primera llaga que vimos ya el otro día, que es la llaga que deja en su corazón el amor de Dios. Ese amor que ella pinta con un rayo que le atraviesa el corazón o con una flecha que le atraviesa el corazón. Es un amor tan fuerte que la hiere interiormente y ahí deja una llaga a Dios con su corazón. Pero aquí tenemos otra que está por un clavo, no, está hecha con un clavo que se ve muy mal porque utilizó una tela del mismo color que el corazón y entonces pues no se ve bien, pero aquí está el corazón, aquí está esta especie de clavo clavado en el corazón. Y ese clavo obviamente es el clavo de las tesis, el clavo de la pasión, como voy a poner aquí, el clavo de la pasión. Y ese clavo de la pasión es cuando ella comparte la pasión con su esposo, que obviamente también la hiere el corazón, pero la llena de amor. Y aquí vemos estas llamaradas que ella ha recortado en la tela, esas llamaradas de amor que salen por arriba del corazón. Cuando ella hace ascesis y haciendo ascesis se une a la pasión de su esposo, aumenta muchísimo su amor por él y entonces siente como que hay llamaradas que salen de su corazón. Eso es básicamente lo que ella ha querido pintar ahí. Y aquí hay otro corazón, el siguiente corazón, el noveno, en el que nos explica lo mismo. Dice, en el centro del corazón ha puesto una llaga redonda muy grande que pone, solo sana quien ya labró el corazón. Perdón, quien ya labró con amor. Labró. Claro, la palabra labrar, los campesinos saben bien lo que significa. Se labra con el arado, y el arado es de hierro.
y que tiene puntas. Y el arado de hierro va haciendo unos surcos tremendos en la tierra. Digamos que va maltratando la tierra, la va haciendo, ¿cómo diría yo? Va hiriendo la tierra. Pero a su vez, hiriendo la tierra, gracias a ello, después puede revivir la tierra, la hace más fértil. Eso es lo que siente Santa Rosa. Haciendo ascesis, siente como Dios labra su corazón, pero lo labra para hacerlo aún más fértil. Es lo que pone aquí. Solo sana quien ya labró con amor. Y después pone abajo, llagado corazón con el fuego de amor de Dios en cuya fragua se labra. Eso lo pone aquí. Llagado corazón, Lo pone alrededor del corazón. En efecto, ella siente la ascesis como que Dios va labrando su corazón para hacerlo más fértil en la oración. Es así como ella lo explica. Y ahí pinta esa llaga tan grande. Bueno, seguimos. Ella, obviamente, es de la orden de predicadores, ya es una dominica y tiene carisma predicador. Y eso se ve muy bien, pues, porque a los frailes, a las personas, les explicaba su deseo, como yo os comenté, de salir a tierras de misión para predicar. Y también animaba mucho a los frailes para que saliesen a predicar. Y algunos frailes en el proceso de canonización parece que dicen que más que animar es que les regañaba para que saliesen más a predicar. Y vamos a ver un ejemplo. Lo dice Fray Pedro de Loaiza. Dice, en el proceso de canonización dice, también sabe este testigo que la caridad de esta santa fue en grado heroico y aventajado por la salud de las almas, por su conversión y aumento de la fe. Y así ella solía decir muchas veces, oh quien fuese hombre para yo poder ocuparme en la conversión de las almas. Y cuando este testigo se ofrecía para hablar con los nativos idólatras de esta tierra, la bendita Rosa le aconsejaba muchas veces que fuese a predicarles y convertirles, porque si ella lo pudiera hacer, ella misma lo haría muy de veras, aunque temiese que la fuesen a quitar la vida. Y así exhortaba a todos los predicadores con quienes tenía trato a que procurasen convertir muchas almas y las condujesen a Dios, y que solo en esto pusiesen el objetivo de sus sermones y de sus estudios. Como veis, iba detrás de los frailes, azuzándoles para que fuesen a predicar. Todo esto se entiende muy bien en el contexto de la Reforma Dominicana, de la Reforma de los Dominicos de Perú, que vimos con San Martín de Porres. La provincia está en plena reforma porque se había aflojado mucho. Ya sabéis, la provincia de Perú tenía muchísimo dinero y entonces cuando hay mucho dinero, pues las cosas van mal. Los frailes se acostumbran a gastar el dinero en sí mismos y a vivir acomodadamente. Y es lo que estaba pasando en la provincia de San Juan Bautista. Y entonces tuvo que haber un provincial que a finales del siglo XVI, un provincial que era criollo, era peruano, que comenzó la reforma. Y esa reforma la continúa después Fray Juan de Lorenzana y va a seguir, va a tener conflictos que creo que ya los expliqué hablando de San Martín de Porres. Bueno, y ya os digo, porque había frailes a favor y frailes en contra. Frailes a favor estaban San Martín de Porres, no solamente por lo que decía, sino sobre todo porque era el gran ejemplo de los reformados. San Martín de Porres era, digamos, el paradigma del fraile reformado. Y junto a él estaba Santa Rosa, que también sabía muy bien lo que pasaba con los frailes, y por eso les animaba a todos a ser buenos frailes reformados y que saliesen a predicar fuera y que no se quedasen cómodamente en el convento, bueno, pues eso, pues disfrutando de la vida, sino que en vez de eso, que saliesen a predicar. Y ahí, por eso se entiende muy bien estas cosas que decía Santa Rosa a los frailes. Y sobre todo, supongo que iría detrás de los frailes menos observantes, de los frailes comodones que se quedaban en el convento y no salían a predicar. Bueno, también nos hablan los testigos del proceso de canonización de la relación de amor que tenía Santa Rosa con los animales y las plantas. Como la tenía San Martín, también la tenía Santa Rosa. De tal forma que no solamente es que ella quisiese mucho a las plantas y a los animales, sino que es que además ella incluso rezaba con ellos. Ella rezaba con ellos. Dice lo siguiente, esto lo dice don Gonzalo de la Maza.
Dice, un día le dijo Santa Rosa, Padre mío, yo tengo hecha amistad con los mosquitos son los zancudos, con los mosquitos desde que vine a esta celdita y por eso no solo no me pican, sino que más bien me son motivo muy grande para alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque por las noches se recogen aquí dentro y una gran multitud de ellos se pegan a estas paredes. Y cuando por las mañanas vengo y abro la puerta y se levantan, les animo a alabar a nuestro Señor. Y verdaderamente, Padre mío, me parece sentir que los mosquitos hacen con concierto su zumbidito y susurro, no solo aquella hora, sino todo el día. Y más, Padre mío, que cuando por las mañanas abro la puerta del huerto para que éste alabe a nuestro Señor, les digo a los árboles y a las plantas y flores que le alaben y le den gracias. Y es cierto, Padre mío, que me parece sentir que así lo hacen, y que humillan sus ramas y sus hojas, y que menean con su sonido concertado y muy suave. Y se menean con un sonido concertado y muy suave. Mire, Padre mío, si no es esto razón de que todos amemos y alabemos a este gran Dios y Señor que tantas misericordias nos hace. Desde aquí nos explica muy bien don Gonzalo de Maza cómo Santa Rosa le cuenta su contemplación de Dios en la naturaleza, cómo contempla a Dios en la naturaleza y cómo reza con la naturaleza. Aquí este cuadro, que es muy conocido, en el cual vemos a Santa Rosa al lado de su celda. Aquí está la celdita que ella hizo en la huerta, en la cabaña, y aquí vemos cómo ella, alaba a Dios junto a las plantas, y vemos aquí las plantas que están todas inclinadas. Están todas inclinadas para alabar junto a Santa Rosa a Dios. Y por cierto, aquí en el fondo vemos a Santa Rosa con su esposo, con el niño Jesús. Bueno, seguimos. Con 25 años, pues Santa Rosa por fin admite el nombre. Ya sabéis, os dije en la anterior charla, que a Santa Rosa no le gustaba el nombre de Rosa. Ella se llamaba Isabel. Pero Rosa era el apodo, era, digamos, la forma cariñosa con la cual la familia y al final todo el mundo la llamaba porque era muy guapa. Y por eso no le gustaba que le llamaban Rosa, porque subrayaba su guapura, subrayaba su belleza. Y por eso no le gustaba que le llamasen Rosa. Pero bueno, afortunadamente hubo un dominico y cuando ella tenía 25 años consiguió, digamos, que ella asumiese el nombre. Y desde entonces decidió llamarse Rosa de Santa María. Y así lo explica su madre. Dice su madre en el proceso de canonización. Un día le dijo su hija, solo podéis llamarme Rosa de Santa María desde ahora mismo, porque cuanto más oiga yo nombrarme por este nombre, más vendrá a mi memoria que mi alma es una rosa de la Madre de Dios. Y así tendré yo cuidado de tenerle siempre fresca y limpia, para cuando la Madre de Dios me pida cuenta de ello. Y esto lo decía la bendita Rosa con muy grande afecto y mostraba grandísimo gusto cuando la llamaban por el nombre completo de Rosa de Santa María. Entonces, como veis, ella asume el nombre de Rosa porque decide que su alma sea una rosa de la Virgen. Yo supongo que todos habéis visto cómo la gente en los santuarios marianos va y deja ramos de flores a la Virgen María. El padre José Luis, en el santuario en el cual está, que no me acuerdo del nombre, es un nombre muy complicado, bueno, en el santuario en el cual él está, habrá visto a muchas mujeres, a muchas personas que dejan ramos de flores a la Virgen María. Nosotros lo vemos aquí en el santuario de la Peña de Francia. Es un santuario que tenemos nosotros que está a 70 kilómetros. Entonces la gente va con mucha devoción y le deja rosas o flores. Bueno, pues Santa Rosa es una de esas flores que se ponen a los pies de la Virgen María. Su alma, siente que su alma es una flor puesta a los pies de la Virgen. Y por eso decide llamarse Rosa de Santa María, porque es una rosa puesta a los pies de la Virgen. Bueno, con 26 años, ella sigue con el rum de que quiere ser contemplativa, pero solo puede ser monja dominica, y entonces ella, que es una mujer muy decidida, decide comenzar a promover la construcción de un monasterio dominicano, porque no había ninguno en Lima. Y entonces comienza ya a hablar con diferentes personas para ver cómo se puede hacer para que se construya el convento.
sobre todo habla con los frailes, porque las dominicas forman parte de la orden de predicadores y son los frailes los que tienen que mover sobre todo el asunto. Entonces va a hablar sobre todo con los frailes, pero también con gente con dinero para que, digamos, para que pague pues, el terreno y la construcción del monasterio. Y también va a hablar con chicas que en un futuro pasen a ser monjas del monasterio. Entonces empieza aquí a moverse para aquí y para allá. Entonces, y empieza ya a pensar en la construcción del monasterio. Como veis, ella decide que el nombre del monasterio sea Santa Catalina de Siena, porque ella es una gran devota de ella, de Santa Catalina, y como yo os dije, comienza a buscar chicas. Y va a buscar chicas de origen americano, de origen europeo y de origen africano para formar una especie de comunidad internacional allí, una especie de comunidad multirracial, y ella quiere ser la enfermera de la comunidad, no la priora, sino la enfermera. Dice Fray Pedro de Loaiza, dice, y también sabe este testigo que esta caridad y este fervor la traían siempre deseosa de fundar un monasterio, porque la bendita Rosa decía que en esta ciudad había muchas flores de muchas personas religiosas y doncillas santas que recogiéndose en un monasterio habrían de dar muy suave olor al cielo. Bueno, entonces lo iba contando a los frailes, como yo os dije, porque los frailes eran fundamentales para la construcción del monasterio. Y entonces, por lo visto, un día se lo comentó a Fray Luis de Bilbao. Y Fray Luis de Bilbao no estaba muy convencido del asunto, no estaba muy convencido. Y entonces dice que ella le dijo, ello se ha de hacer, padre. El cómo y cuándo, Dios lo sabe. Pero que se ha de hacer, no lo dude vuestra paternidad. Así se lo dijo de claro Santa Rosa a este fraile dubitativo con el asunto. Aquí pinta ella su experiencia, dice arriba, aquí padece el alma una impaciencia santa. ¿Y qué impaciencia es? Yo creo que debe ser la impaciencia de poder unirse a Dios siendo monja dominica. Eso creo yo, ¿eh? Eso creo yo. Esa es su impaciencia santa, la impaciencia de que el monasterio no se hace. Y después pone por alrededor, corazón lleno del divino amor, aquí escribe fuera de sí. Entonces, aquí vemos cómo, bueno, y dentro pues ha pintado el Espíritu Santo, del cual salen como especie como de llamaradas de amor, ¿no? O especie como de luz. Y arriba tiene puesta la cruz recortada con la tela. Bueno, pues yo creo que es así como ella expresa su impaciencia por ser monja dominica. Ella quiere vivir en comunidad junto a otras dominicas, lo vive con impaciencia y esa impaciencia a su vez la va llevando a Dios y la va llenando, digamos, del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo el que la mueve a querer fundar el monasterio de dominicas. Y después está ese detalle de aquí escribe fuera de sí, y entonces aquí pone ella con la mano fuera del corazón escribiendo estas letras, aquí con la pluma, se supone que es una pluma, y aquí está la manita que ella ha pintado representando a su propia mano, y está fuera de sí, digamos, viviendo esta impaciencia de ser monja dominica. Y pasamos ya a su etapa final, sus 3 últimos años de vida, cuando pasa la tuberculosis y el desposorio místico. Bueno, en 1614, cuando tiene 28 años, pues resulta que, claro, a base de estar cuidando a enfermos, pues uno se va contagiando. Y, por desgracia, se contagió de una enfermedad mortal, de tuberculosis. Recordad que Santa Teresa de Lisieux también murió de tuberculosa. Y la tuberculosis se contagia, bueno, un poco como el COVID, se contagia por la respiración. Cuando uno respira el aliento de un tuberculoso, los microorganismos de la tuberculosis se meten en tus pulmones y se lo empiezan a comer. Eso es la tuberculosis. Es una especie como de... no sé, la verdad es que yo no sé estas cosas. Yo no sé si es una bacteria o qué, pero que se va comiendo los pulmones. Yo lo sé porque hay frailes de mi comunidad que siendo jóvenes tuvieron tuberculosis y tuvieron que tratarles. Bueno, se pone tuberculosa y entonces... y aparte ocurre otra cosa, y es que como era una gran mística, o tiene fama de mística, pues claro, como yo dije, la mística en aquella época estaba bajo sospecha de ser una persona que ha caído en la herejía
del iluminismo, que era una herejía que estaba un poco extendida en España y que la Iglesia perseguía muchísimo, el iluminismo. Bueno, pues entre la tuberculosis y que Santa Rosa tenía fama de mística y por tanto me estaba bajo la sospecha de ser una hereje, pues Fray Juan de Lorenzana, este gran fraile que era el gran teólogo de Lima o de Perú, y que además había sido provincial y era consejero del virrey y tal. Bueno, pues este fraile que era, bueno, pues el fraile más importante, el teólogo más importante de Lima, decide protegerla. Él ya la conocía y entonces pasa a ser su director espiritual, su acompañante espiritual. Y entonces eso ya es una gran protección. Y entonces él habla con la madre de ella y la convence para que deje ir a Santa Rosa a la casa de unos cristianos, digamos, de fama, de una gran fama, de fama de buenos católicos, y que además la pueden ayudar. Y es la casa de don Gonzalo de la Maza y de doña María de Uzátei, que van a tener una gran relación con ellas, de tal manera que ambos les llama padre y madre, les va a llamar a ellos. Vamos a ver el plano para que se entienda. Aquí abajo, a la derecha, está donde estaba la casa de Santa Rosa de Lima. Aquí en el plano aparece ya el convento que se construyó, porque este plano es de un siglo después, pero bueno, ahí estaba la casa de Santa Rosa de Lima. Aquí estaba el gran convento de los dominicos, el convento del Rosario, y la casa de Gonzalo estaba, pues, como yo que sé, a 10 manzanas. Aquí está la casa de don Gonzalo de la Maza. He puesto unas interrogaciones porque yo creo que estaba un poquito más lejos. Yo creo que estaba por aquí. Pero en los planos que he encontrado la sitúan ahí y por eso la he puesto yo ahí. Bien. Y estaba muy cerca de la casa de los jesuitas, del convento de los jesuitas, de la iglesia de San Pablo, de los jesuitas. A mí no dudo si era San Pablo o San Pedro. Creo que era San Pablo, pero no estoy muy seguro. Bueno, el hecho es que estaban aquí los jesuitas y estaba muy cerca de la casa de don Gonzalo. Aquí, bueno, aquí estaba la Recoleta, por cierto, la Recoleta de la Magdalena, en un extremo de la ciudad, donde después va a ser fraile San Juan Macías. Yo digo, se comenzó a construir en 1603, 1604, que coincide cuando Santa Rosa, aquí en la huerta de su casa, comienza a construir la cabaña. Bueno, pues seguimos. Y aquí está el monasterio que más tarde se construirá. A ver si consigo que esto pase. Sí. Bien, pues don Gonzalo de la Maza, es decir, el señor de la casa donde ella va a vivir, era muy amigo de los jesuitas y entonces, pues, pone en contacto a Santa Rosa con jesuitas, que eran grandes acompañantes espirituales. Y también la pone en contacto con el doctor Juan del Castillo, del cual hemos leído testimonios en la anterior charla, de don Juan del Castillo, que como yo os dije, era un sabio español que fue a trabajar a Potosí como médico, era médico, pero aparte de médico, era también un gran experto en mística carmelitana y alguna cosa más era, no me acuerdo yo. Bueno, era también, cuando fue a Lima, pasó a ser catedrático en la Universidad de San Marcos. También era catedrático en San Marcos Juan de Lorenzana, obviamente. Bueno, y entonces, estos jesuitas, Juan del Castillo y Juan de Lorenzana, les unía una cosa, y es que es muy curiosa, que supongo que muchos sabréis, y que ahora pues, impacta mucho. Todos eran consejeros de la Inquisición. Todos eran consejeros de la Inquisición, empezando por Juan de Lorenzana. Claro, cuando ahora, después de haber visto las películas del Nombre de la Rosa y otras películas, La Catedral del Mar y tal, pues uno piensa siempre en los inquisidores como gente malísima, muy mala, muy mala, muy mala, y que iban a hacerle daño a Santa Rosa. Y fue todo lo contrario. Ha venido alguien a la biblioteca. Estoy dando una clase. Bueno, ha venido alguien porque como estaba la luz encendida, han venido a ver si estaba. Bueno, sigo. El asunto está en que todos eran consultores de la Inquisición y como sabían muy bien de qué iba el asunto, precisamente para evitar que a la Inquisición llegase pues una denuncia contra Santa Rosa, deciden protegerla.
Un poco pasó lo mismo con Santa Teresa en España, Santa Teresa de Jesús, que los dominicos la protegieron mucho de la Inquisición. Bueno, pues aquí estos tres consejeros, estos tres, había más consejeros, ¿eh? Había varios jesuitas, el doctor Juan del Castillo y Juan de Lorenzana. Entonces, todos, digamos, a pachas, todos en equipo, deciden proteger a Santa Rosa contra falsas acusaciones. Y no solamente eso, sino que además deciden ayudar espiritualmente, acompañándola bien. Porque un problema que tenía Santa Rosa es que, como yo dije, tenía grandes vivencias espirituales, pero no le daba sentido a esas vivencias. No le daba sentido. No las entendía. Y los dominicos no sabían hacerlo. Eso lo vamos a ver ahora. Y por eso Juan de Lorenzana deja que haya jesuitas y que haya este laico que era don Juan del Castillo que le ayuden acompañándola espiritualmente. Y don Juan del Castillo la va a hacer un exhaustivo examen de conciencia, que consiste básicamente en ayudarla a que ella le vaya contando todo lo que en su interior va viviendo, para que él ayude a darle sentido a todo eso. Y eso va a ser clave, porque después, cuando comience el proceso de canonización, él las cosas que ella le cuenta lo va a poner en el proceso de canonización. Y va a ser muy, bueno, pues muy importante, porque, porque sabemos tantas cosas de Santa Rosa, porque el doctor Juan de Castillo, en ese examen de conciencia que le hizo, bueno, pues averiguó muchísimas cosas, que si no, no se hubiesen conocido, y las puso en el proceso de canonización. Bueno, seguimos. Efectivamente, no había tenido un buen acompañamiento espiritual porque los dominicos no sabían hacerlo. Estaban formados como teólogos, pero no, digamos, como maestros espirituales. No lo sabían hacer. Y así lo cuenta doña María de Uzate. Dice, y la bendita Rosa le preguntó, esta testigo, estando en su presencia su marido, el contador, que cómo había caminado toda su vida por un camino tan trabajoso y oscuro, sin haber llevado guía, ni haberlo comunicado a sus padres espirituales. Se refiere a su camino espiritual. Ella le respondió que algunas veces, al comunicárselo a los dominicos, le respondían que, no entendiendo que ella no se curase de aquellas cosas, ni las dijese, que todas eran vaídos de cabeza, pues como comía poco y por ello la tenía vacía, se le antojaban aquellas cosas. Jo, madre mía, qué tíos, ¿eh? O sea, los dominicos le decían a ella que como comía poco tenía cabeza vacía, y como tenía cabeza vacía, por eso tenía esas experiencias místicas, pero que eran porque tenía cabeza vacía. Imaginaos. Menos mal que Santa Rosa, una cosa parecida le pasó a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que también al principio, cuando empezó a ser acompañada, pues hubo acompañantes que no eran dominicos que le dijeron cosas parecidas. Y afortunadamente Santa Teresa también tuvo jesuitas que la supieron encauzar bien. Bueno, por lo mismo, casualmente, pasa con Santa Rosa, que va a haber jesuitas que la van a saber encauzar bien. Y así sigue contando. Y después de que nuestro Señor la trajo a la casa de la testigo, empezó a hablar de todo ello a los padres de la Compañía de Jesús, donde halló quien la entendió. Y esto fue de tal manera que un día en particular, a principios de la comunicación que con ellos tuvo, ella vino con grandísimo gozo por haber topado con un padre jesuita que, empezándole ella a contar sus cosas, este padre le habló de toda su vida desde su principio, como si él la hubiese conocido desde su primera vocación. Y a la bendita Rosa causó gran admiración la gran claridad y llaneza con que aquel padre la habló. Claro, dice, joder, por fin conozco a alguien que sabe de qué le estoy hablando. Por fin. Por eso los jesuitas le hicieron tanto bien. Los jesuitas y el doctor Castillo. Bien, seguimos. Bueno, pues gracias al acompañamiento espiritual, pues ella fue dando sentido a lo que vivía interiormente y eso le ayudó a progresar tremendamente en el camino místico. Bueno, pues resulta que Dios decide que ese camino místico que va a seguir sea el camino de la cruz, el camino de la enfermedad, la tuberculosis. Efectivamente,
el acompañamiento espiritual le ayudó muy bien a ella a encajar la enfermedad mortal que estaba viviendo. Desde que tuvo la tuberculosis, nos cuentan los testigos de canonización que ella comenzó a debilitarse muchísimo. Esa chica vigorosa que cosía, que cavaba en la huerta, que atendía a los enfermos, que iba de aquí para allá, empezó a debilitarse, a estar cada vez más flaca y a demacrarse, a tener la tez cada vez más blanca, estaba mal. Bueno, pues Santa Rosa, gracias al acompañamiento espiritual, consiguió dar sentido a su enfermedad. Y era el camino de la cruz, que en el fondo es un camino místico, es el principal camino místico, es el camino que nos lleva a la unión con Dios por medio de la cruz. Bien. Y lo cuenta muy bien en sus últimos 6 corazones, que son, aquí vemos el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Aquí en estos corazones ella nos va contando, digamos, ese camino de la cruz, un camino de la cruz que lleva hasta aquí, hasta el final. Bueno, comenzamos por el 11. Dice, dulce martirio que con arpón de fuego me ha herido. Obviamente ese arpón es la tuberculosis. Es la tuberculosis que es su martirio. Es el martirio que le va a llevar y que la ha herido. Así lo plasma ella. Vamos a seguir con los corazones. Aquí lo cuenta de otra manera. Dice, corazón herido con dardo de amor divino, da voces por quien le hirió. Ella sabe, o ella siente que la tuberculosis es algo que Dios le ha puesto en su vida, es su camino de la cruz, que la va a llevar a Dios, y aunque lo vive con grandísimo dolor, porque la tuberculosis la hace sufrir muchísimo, lo vive con grandísimo amor, porque siente que eso le ayuda a unirse a la pasión de Cristo, le ayuda a unirse al dolor de su esposo en la cruz. Y por eso le ayuda tremendamente, digamos, a crecer espiritualmente, a unirse en amor a su esposo. Y vemos cómo ella lo pinta así. Seguimos. Entonces, en ese camino espiritual, siente como la cruz va creciendo en su corazón y ya hasta sobresale. Ya, como veis, sobresale el corazón. En este camino todo es cruz. Y es más, la cruz sale por abajo y dice, purifícate, corazón, recibe centella de amor para amar a tu Creador. Efectivamente, ella se va cristificando. Es como San Pablo, lo voy a recitar de memoria, creo que es en Gálatas, cuando dice que estoy unido a Cristo en la cruz, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pues es eso. Ella se ha unido a Cristo en la cruz de la tuberculosis y siente como cada vez es más Cristo el que vive en ella. Se va cristificando. Todo su corazón va pasando a ser la cruz de Cristo. Y eso la une cada vez más a él. Sigue el asunto. Y esa cruz la da alas para unirse a Dios. La da alas para unirse a Dios. Dice, en las alas pone temor santo, aquí, temor santo, y en otra pone amor puro. Y abajo pone, la vida es cruz. La vida es cruz. Ella siente como la tuberculosis, en el fondo, la que le está dando vida interior, porque la está llenando de la vida de Dios. Y siente como ese sufrimiento que tiene, la va elevando hacia Dios. Y vemos aquí estas llamaradas de amor que surgen de su corazón, aquí arriba. Vemos cómo las ha recortado en tela y las ha puesto ahí. Pero esto no acaba aquí, sino que abajo, en todo este pictograma, este collage que ha puesto aquí, abajo pone, aquí en esta línea, ha puesto, desata, Señor, el nudo que me detiene. Obviamente el nudo es todas esas cosas que hay todavía en su corazón y en su vida, pues que la tienen agarrada al mundo. Ella no es, obviamente, no es, sigue teniendo sus pecados, obviamente, como cualquier persona, y siente que esos pecados, que esos malos pensamientos, esas malas cosas que puede tener en su corazón, las siguen atando por esta cuerda que está aquí, y sienten como que la impiden tirar hacia arriba. Pero siente que la cruz, la vivencia de la cruz que ella vive por medio de la tuberculosis,
la va purificando de sus malos sentimientos y de sus malos pensamientos. Es decir, la va purificando de sus pecados. Y poco a poco se va desatando. Y esta cuerda se va alargando hasta que se rompe. Y se rompe ya en este corazón, que ya no aparece con cuerda, sino que lo que tiene ya son 6 alas. Tiene 6 alas, su corazón ya está vacío. Su corazón ya está vacío. Tiene 6 alas y nota cómo la cruz, desde abajo, la va llevando hacia el cielo. La va llevando hacia Dios, hacia la unión con Dios. ¿Veis qué bien lo expresa, eh? O sea, qué bien explica ella su experiencia mística de la tuberculosis y de cómo la tuberculosis, esa vivencia de la cruz, la va llevando a la unión con su esposo. Bueno, y pone, no se ve bien porque resulta que escribió la frase y después puso las alas encima. Pero bueno, pone, arrobo, embriaguez en la bodega, secretos del amor divino, oh dichosa unión, abrazo fuerte con Dios. Eso es lo que pone aquí arriba. Arrobo, embriaguez en la bodega, secretos del amor divino, oh dichosa unión, abrazo fuerte con Dios. Y a eso le lleva toda su vivencia. Antes de ver el último corazón, hay que explicarlo. Y es que en 1617, cuando tenía 31 años, es cuando ya por fin alcanza el desposorio místico. No porque ya lo consiga, digamos, por su esfuerzo, sino que es un regalo de su esposo. Claramente, es un regalo de su esposo. Al desposorio místico nunca se llega por nuestro propio esfuerzo. No se llega por ascesis. El desposorio místico es algo que nos da Dios a nosotros cuando Él quiere. Y si lo quiere. Bueno, pues con ella quiso. Y creo que ya sabéis todos lo que pasó, y es que ella ya estaba muy enferma de tuberculosis, estaba muy, muy débil. Entonces, llegado el domingo de Ramos, pues bueno, en el convento de los dominicos había, como todos los años, la procesión de Ramos. Y ella siempre salía en la procesión de Ramos con su ramo. Y resulta que ese año, como ella estaba ya muy enferma, los frailes decidieron no darle ramo para que no se cansase en la procesión. Pero ella lo entendió como que era un castigo de Dios. Ella entendió y dice, si no me dan un ramo para participar, es que he hecho algo malo, he hecho alguna ofensa y, bueno, pues Dios me está castigando. Y entonces, ¿qué hizo? A todo correr se fue a la capilla, a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, a que le explicase, bueno, qué ofensa había cometido. Y entonces estaba hablando con Jesús, con su esposo, con el niño Jesús que tiene la Virgen María en brazos, le estaba contando eso, le decía, explícame, esposo, qué es lo que te he hecho yo a ti para que me castigues no dejándome salir de la procesión del Domingo de Ramos. Y entonces, de repente, ella sintió que la imagen del niño Jesús se giraba hacia ella y le decía, Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Y ella respondió, sí quiero, Señor. Y entonces sintió como realmente Jesús se hacía plenamente esposo de ella. Llegó al desposorio místico. Bueno, esto después siga. Unos días después, digamos que ritualizó aquello en un altar poniéndose al final de una misa un anillo que ella misma confeccionó, bueno, otra cosa ahí, o que mandó a hacer, unas frases, pero de eso no nos vamos a meter. El hecho es que llega a la perfección espiritual. Y por lo que le cuenta al doctor Castillo, parece que ya desde entonces no volvió a tener crisis espirituales. De las que hablamos en la lección anterior, esas crisis en las cuales ella sentía que de repente su esposo desaparecía de su vida y sentía su corazón vacío, es decir, sin Dios, y no le encontraba en ningún sitio. Entonces ella se ponía muy nerviosa con eso, bueno, pues deja de tener crisis espirituales. Y efectivamente fueron 3 meses de vida, me parece, hasta que ya se consumió. Y murió. Bueno, aquí cuenta la unión con Dios. Aquí cuenta, digamos, obviamente esto lo pinta ella antes de la unión con Dios. Es así como ella se lo imagina. Entonces, ella se imagina ya su corazón metido en la Trinidad. ¿Veis aquí la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su corazoncito, ¡clac!, ahí metido. Su corazoncito vacío, totalmente vacío, puro. Su corazón puro ya metido, incrustado dentro de Dios. Que, como veis, está aquí arriba, está arriba del todo.
No sé si lo veis, está arriba del todo, digamos ya como cumbre de su camino espiritual. Y efectivamente ya muere. Aquí vemos esta pintura tan bonita, aquí vemos a Fray Juan de Lorenzana, hermosísimo él. La verdad es que era mucho más mayor de lo que aparece aquí. Además, de hecho, Fray Juan de Lorenzana murió al año siguiente, o a los 2 años, después de morir Santa Rosa. Aquí con todos los gerifaltes. Bien, murió el 24 de agosto, como sabéis, 4 meses después del desposorio místico. Y murió en la casa de don Gonzalo de la Maza. Y murió aquí. Esta foto la hice yo, porque se conserva la habitación donde ella murió. Y en el rinconcito donde estaba su cama, bueno, pues las monjas pusieron esto, esta especie de vitrina en la cual aparece Santa Rosa, bueno, pues tumbada. Efectivamente, el monasterio de Santa Rosa. Y aquí, pues efectivamente, a su funeral acudió el virrey no acudía a cualquier cosa, acudió el virrey, acudieron todas las autoridades de la ciudad, obviamente la comunidad entera de dominicos, y aquello fue tremendo, se llenó toda la iglesia, y bueno, fue tan grande la cosa que a la semana siguiente comenzó el proceso de canonización. Y por eso tenemos tantos datos sobre ella, y tantos datos, digamos, tan concretos y tan exactos. Cosa que no pasó después con San Martín de Porres, que como yo os comenté en la charla suya, su proceso de canonización comenzó 41 años después. Él murió con 60 años, pues su proceso de canonización comenzó con 41 años después, por lo cual se conservan muy pocos datos de cuando él era joven. Muy pocos datos. Con Santa Rosa no. Se conservan muchísimos datos desde que ella es niña, porque además murió muy joven. Por lo cual había muchísima gente que había conocido a Santa Rosa desde niña. Y por eso hay tantos datos y tan exactos, tan precisos sobre ella en su proceso de canonización. Bueno, 2 años después, los frailes vieron que la devoción a Santa Rosa era, porque, perdón, es que no le había dicho, la enterraron en el convento. Bueno, el hecho es que su devoción era tan grande que los frailes decidieron trasladar sus restos. Obviamente, la trasladación era todo un acto litúrgico, además con permisos pontificios, aquello fue tremendo. Entonces, con procesión, la llevaron a la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Ahí. Bien. Bueno, seguimos. Pasados 7 años de su fallecimiento, efectivamente consigue ya inaugurarse ese monasterio que ya quería construir. Como veis, se construyó cerca de la casa de don Gonzalo. Está como a 4 o 5 cuadras, perdón. 4 o 5 cuadras, aquí está el monasterio. Ahí está, más grande. Ese es un dibujo del siglo XVII. Y este es actualmente. Tengo fotos del monasterio porque yo di ejercicios a esta comunidad hace 2 años, si no recuerdo mal. Aquí está la puerta del monasterio, está la iglesia del monasterio, una iglesia muy bonita, llena de imágenes. Las hermanas tienen muy bien cuidada, muy bien cuidada. Tiene altares, es una iglesia preciosa. Y este es el coro que está al otro lado. Hace continuación con la iglesia hacia el otro lado. Fijaos qué coro tan bonito, de madera, labrado. Bien, 4 años después ingresó en este monasterio como novicia la madre de Santa Rosa, doña María de Oliva. Entró en el monasterio y ahí murió. Bueno, pues cuenta una tradición, esto me lo contó la madre Blanca, la priora del monasterio, me contó una tradición muy bonita, que dice que cuando su madre estaba muriendo, Santa Rosa bajaba del cielo para atender a su madre. Y me parece una tradición muy bonita y que, bueno, que me parece que podría ser perfectamente cierto. Que bajase su hija a atender a su madre. Bueno, aquí no acaba la historia. En 1668, es decir, pasados ¿cuántos años? Bueno, fue beatificada. ¿Cuántos años pasaron? Unos 60, no, 51 años. Fue beatificada y 4 años después ya fue canonizada. Y fue proclamada principal patrona del Nuevo Mundo, es decir, de América. Es la primera santa americana.
Y 6 años después de su canonización, se va a fundar un beaterio. El beaterio es una comunidad de terciarias dominicas. Eso es un beaterio, una comunidad de terciarias dominicas. Y se funda el beaterio en la casa de Don Gonzalo, en la antigua casa de Don Gonzalo. Y 30 años después de la fundación del beaterio, estas terciarias pasan a ser monjas dominicas. Es decir, de la tercera orden pasan a ser, pasan a ser monjas. Y entonces, de ser un beaterio pasa ya a ser un monasterio, y ese monasterio es Santa Rosa de Santa María. En este monasterio también estuve yo dando ejercicios, y por eso también tengo fotos. Es un monasterio precioso, tiene unos claustros muy bonitos. ¿Veis? Este es el claustro principal, y aquí en el fondo pone silencio. Tiene unas escaleras que sube aquí arriba, donde hay unas celosías, por donde las hermanas ven la procesión de Santa Rosa. Bueno, bien, qué más da. Este es otro claustro ya más interior. Aquí al fondo está el noviciado. Fijaos, parece un vergel, ¿eh? Bien, en ese claustro es donde está la habitación donde murió Santa Rosa, que se transformó en capilla. Aquí está la capilla, por la puerta, por donde está la puerta, y aquí pegado a la derecha está el noviciado. Fijaos qué sitio tan bueno para el noviciado. Tiene la puerta para entrar a la capilla donde murió Santa Rosa y tiene ese vergel delante. Es un monasterio muy bonito. Está muy bien. Bueno, Santa Rosa dejó varias obras, poemas, cartas, una oración que se llama Ejercicio Angélico y los 16 corazones. Todo esto está en el libro que colgué en internet y que tenéis colgado en Facebook, me parece. Se puede descargar gratuitamente, ¿eh? Está en PDF. Todos los poemas, las cartas, el Ejercicio Angélico y los 16 corazones. Están ahí. Este es el verdadero rostro de Santa Rosa. Como veis, una chica pues muy guapa, hay que decirlo así. Se acabó la charla, señores. Espero que os haya gustado.